Buenos días, señorías. Traemos hoy a esta Asamblea la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Una ley de los hombres y de las mujeres que creemos en la igualdad como un valor universal, valor que queremos impulsar y potenciar en la sociedad extremeña. Esta es la ley que garantizará el ejercicio de los derechos a mujeres y a hombres en igualdad. En este día que este proyecto de ley llega a la Asamblea y en estos primeros momentos de mi intervención, quisiera recordar a tantas mujeres que han sufrido discriminaciones por el hecho de ser mujer y a las mujeres que han sufrido la violencia de género y a aquellos hombres y a aquellas mujeres que han luchado, que se han comprometido, que han trabajado y que lo siguen haciendo en la lucha contra esta violencia y para conseguir que estas desigualdades desaparezcan. Quisiera destacar que hoy estamos ante una ley, no ante un documento declarativo, y sabemos también que ustedes valoran el cambio cualitativo que esto significa en relación con la acción política en la comunidad de Extremadura, porque es la consecuencia lógica del acuerdo de los agentes sociales y económicos y de los partidos políticos que hoy estamos aquí en este hemiciclo cuando firmamos el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura. Acordamos entonces elaborar una ley de igualdad, y aquí está esta ley, que será una herramienta esencial para acometer las transformaciones de la sociedad extremeña hacia un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico que coloca a las personas, a todas las personas, en el centro de todas las decisiones. Responde esta ley, en primer lugar, a la demanda social expresada por mujeres y hombres de nuestra comunidad a través de un proceso de consulta llevado a cabo entre las asociaciones, los territorios, las oficinas. Se sustenta también sobre el conocimiento acumulado por los y las profesionales a lo largo de los últimos años y en las investigaciones llevadas a cabo desde el feminismo y desde diversas áreas del saber. Además, ha contado con la participación de expertos y expertas en el grupo de trabajo encargado de elaborar el documento básico que posteriormente se sometió a debate público y abierto en múltiples encuentros que se han llevado a cabo en todo el territorio extremeño. Permítanme en este punto que agradezca también a todos aquellos que han dedicado su tiempo y esfuerzo para que esta ley sea un instrumento moderno e innovador para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. Valoramos positivamente los avances en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género en nuestra región. Reconocemos logros importantes en el campo de la educación, de la participación social, laboral, política, económica, pero constatamos la persistencia de factores culturales, sociales y políticos, en unos casos de manera evidente, en otros casos más sutil e incluso en algunos casos de manera oculta, que afectan de manera sustancial a la efectividad del principio de igualdad de trato y de oportunidades y, por tanto, a las expectativas reales de las mujeres para tomar decisiones autónomamente. La violencia de género, los acosos, la terquedad con que se mantiene la división sexual del trabajo, la escasa presencia de las mujeres en los círculos de poder y la estereotipada imagen de las mujeres que se observa en los medios de comunicación, especialmente en la publicidad, nos mueven a seguir avanzando. También porque conocemos que la permanencia y firmeza de los avances en materia de igualdad necesita de las herramientas adecuadas. Presentamos esta normativa adaptada a las necesidades y a las características específicas de nuestra sociedad. En conclusión, aunque la igualdad legal es una realidad en nuestra comunidad, el disfrute efectivo de algunos derechos por parte de las mujeres aún depende de su estatus, de su edad, de su suerte o incluso de su marido. Y nosotros, desde la Junta de Extremadura, debemos garantizar que todas las mujeres disfruten de los derechos derivados de la Constitución, independientemente de su posición en igualdad con los varones. Quiero hoy dar respuesta también a la pregunta de por qué una ley extremeña. Si abordamos romper el círculo de las desigualdades desde esta ley extremeña, lo hacemos desde la consideración de que necesitamos dotarnos de herramientas diseñadas específicamente para Extremadura y por las mujeres organizadas desde Extremadura, porque así esperamos responder eficazmente a las cuestiones relativas a las discriminaciones que queremos combatir y a las estrategias de promoción de la igualdad más coherentes con la realidad de nuestra tierra. Las mujeres extremeñas somos diversas. Nos negamos a hablar de la mujer extremeña.
Somos diferentes, cada mujer, como cada hombre, merece la consideración de su individualidad y de sus particularidades. Podríamos haber ido planificando acciones, tomando medidas que nos permitieran cumplir con la ley estatal, como hasta ahora hemos estado haciendo, pero nuestro compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres es prioritario. Queremos dotarnos de la norma de mayor rango, una ley y no únicamente documentos. Además, esta ley tan debatida, tan participada, se ha escrito desde el corazón de Extremadura y a él queremos llegar. La Junta de Extremadura quiere acompañar a las mujeres y hombres de nuestra región en esta época de cambio imparable. Pretendemos que a través de estos procesos seamos capaces de desechar el lastre de las desigualdades y reforzar las garantías para el disfrute de los derechos para todas las personas. Destacaré de esta ley la búsqueda de mecanismos para eliminar las discriminaciones y alcanzar entornos igualitarios, la íntima vinculación de la desigualdad y la violencia de género, con el mismo paradigma de abordaje, la transversalidad, la coordinación, la proximidad, la atención a la diversidad, la red de profesionales, la participación social, el compromiso público. También destacamos la vocación de asumir desde la corresponsabilidad de todos y todas, viendo los poderes públicos cuestiones tan trascendentales para la ciudadanía como la igualdad o la erradicación de la violencia de género, que se concreta en la obligación de la Administración de prestar una asistencia integral a las víctimas de violencia de género desde los servicios públicos. La consideración de los menores y las menores como víctimas de la violencia de género. El empeño por evitar la victimización secundaria de las víctimas de violencia de género. El preciso diseño de medidas en todos los ámbitos para eliminar la brecha en educación, en sanidad, en juventud, en cooperación, en deporte, en empleo. La especial consideración a la ruralidad de Extremadura y los mecanismos que se proponen para que lo rural no sea un problema, sino nuestra forma de vida. La importancia que se concede a la participación organizada de las mujeres en todos los niveles, en el nivel local, mancomunal o regional. La decidida voluntad de la Junta de Extremadura por liderar los procesos tendentes a conseguir objetivos igualitarios y a integrar en su propio funcionamiento los cambios necesarios para dar cumplimiento al principio de igualdad efectiva. Esto lo hacemos obligándonos a nosotros mismos. La Junta de Extremadura se obliga a sí misma con esta ley a la transversalidad, como el mecanismo capaz de que la igualdad trascienda su condición de principio y se traduzca en derechos y sea la ruta a seguir en los procedimientos de gestión y definición de las actuaciones en el ámbito público, como apuntaba Soledad Murillo. La elaboración de nuestros presupuestos regionales atendiendo al principio de igualdad de género, establecer pautas en el sistema educativo para la consecución de los máximos niveles de equidad, promover las condiciones para el acceso en igualdad de trato y oportunidades para el acceso al trabajo y a la formación profesional, dotarnos de datos estadísticos desagregados, tener una representación equilibrada, vincular la ley de igualdad a la ley de responsabilidad social empresarial, dar el valor que corresponde a la maternidad, considerar como estrategia la conciliación para este nuevo modelo de desarrollo que se había empujado por una fuerza de trabajo de más mujeres y de hombres, un modelo que no relega a los hombres en el trabajo del cuidado, pero que tampoco penaliza a las mujeres por su maternidad. El papel destacado también que se concede a los medios de comunicación como claves en la conformación de valores sociales, el valor estratégico del trabajo para alcanzar la autonomía de las mujeres y luego toda una serie de órganos de coordinación que permitan hacer efectiva esta ley. Consolidamos, por tanto, con la ley que hoy presentamos, un modelo extremeño de políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género desde el principio de la transversalidad, que bebe de las buenas prácticas nacionales y extranjeras, pero que se dibuja muy enraizado en las condiciones de nuestra tierra en las dos vías. En primer lugar, en la promoción de la igualdad, el impulso de medidas que nos lleven a compartir espacios igual entre mujeres y hombres, de eliminación de las discriminaciones para corregir las desigualdades, denunciar, combatir, sancionar. Entendemos como objetivos ineludibles y vinculado al principio de igualdad la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Esta también es una ley que se ajusta a la política de contención del gasto público, en tanto que no supone un significativo incremento del gasto, sino que se puede desarrollar reordenando las políticas desde los distintos departamentos de la Junta de Extremadura,
así como visibilizando las acciones por la igualdad que ya se están desarrollando con éxito desde sanidad, educación, fomento, jóvenes y deporte, cooperación, desarrollo rural y economía. El antes y el después se verá, se evidenciará. En algunos casos se apreciará a corto plazo, como los derivados de la transversalidad de género en la Junta de Extremadura, con el plan de igualdad, con la conciliación, con los presupuestos de género, con el impacto de género en las medidas que se adopten, pero otros cambios requerirán tiempo, porque su desarrollo requiere de tiempo, o porque los procesos que se ponen en marcha suponen negociaciones y consensos, y desde la ley solo podemos impulsar el respeto de la autonomía de las partes. Así ocurriría con los objetivos relativos a la coeducación, a la innovación, a la incorporación de la perspectiva de género en las relaciones laborales, etcétera. Algunos cambios ya se han empezado a percibir. Aún así, la ley que se ha aprobado son sin duda esenciales para este que se aprobará, sin duda esenciales para este camino hacia la igualdad. El compromiso de toda la sociedad es el éxito más importante. Hemos contado con el apoyo de las organizaciones de mujeres en todos los territorios, de los agentes sociales y económicos, de asociaciones de la prensa. Todos son indicios claros de éxito en la aprobación y posterior desarrollo de esta ley que hemos impulsado y que estamos impulsando y que estamos cosiendo entre tantos hombres y mujeres de Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, doña Teresa Tortonda tiene la palabra por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Me van a permitir, señorías, que inicie este debate de totalidad del proyecto de igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género en Extremadura, haciendo una referencia de manera general a todos los hombres, a todos y a cada uno de los hombres que forman parte de este Parlamento y, en particular, a los hombres socialistas progresistas, haciéndole una pregunta, y es si ustedes verdaderamente creen en esto de la igualdad. Si, como bien dice la señora consejera, se trata de una ley que lo que pretende es penetrar, utilizando los conceptos que usted ha estado utilizando, en todos los ámbitos y facetas de la vida cotidiana de los hombres y mujeres de esta tierra, y además siendo una ley transversal, que lo acaba usted de decir, ¿por qué dicho proyecto, señora consejera, por ejemplo, no ha sido presentado por uno de los hombres del Gobierno? ¿Por qué no la presenta, por ejemplo, el presidente de la Junta de Extremadura, que es hombre, señora consejera? ¿Por qué al final, señorías, comenzamos el trámite parlamentario de una ley de igualdad en el que desde el primer momento el trato es totalmente desigual? Porque somos las mujeres las que volvemos a pedir para las mujeres, porque somos las mujeres las que volvemos a luchar una vez más por nosotras mismas. Y eso, señores diputados, y eso, señora consejera, pues no está nada bien. Decía el filósofo Norberto Bobbio que las diferencias que existen a día de hoy de ideologías entre los diferentes partidos políticos resultaba de la definición o del concepto que se llegase a tener acerca del término de igualdad. Lo contrario a la igualdad no es la diferencia ni tampoco es la diversidad, pero sí que es verdad que tenemos que ser radicalmente iguales hombres y mujeres, porque la igualdad real de esas oportunidades es lo que hace a una sociedad moderna justa, que es lo que se pretende, me imagino y nos imaginamos desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura, que es lo que se pretende. Por lo tanto, el pensamiento del señor Bobbio, que me imagino que usted, señora consejera, como buena progresista, lo tiene que conocer, pues está totalmente superado. Y esto está totalmente superado desde que el Instituto de la Mujer de Extremadura habla del contenido de la ley, donde dice textualmente que se trata en suma de que mujeres y hombres pues sean iguales en la diferencia, idea
que comparte y con la que estamos totalmente de acuerdo este grupo parlamentario. Y siguiendo con el Instituto de la Mujer, en esa justificación de motivos que señalaba que la plena efectividad de la igualdad material necesita aún del esfuerzo de los poderes políticos. Y de ahí que diga que resulta necesario ampliar el marco legal de las políticas de igualdad. Y desde mi grupo, señora consejera, le preguntamos lo siguiente. ¿La situación de la mujer de hoy en día es mejor que la situación de la mujer hace 10 años aproximadamente, cuando se crea en el 2001 el Instituto de la Mujer de Extremadura? Es más, ¿ha mejorado la situación real de igualdad de la mujer teniendo una ley nacional desde el año 2007? ¿Ha disminuido o ha aumentado el número de casos de violencia de género desde el 2004? Es decir, señora consejera, ampliando el marco legal, haciendo una nueva ley, ¿se llega a cumplir con el objetivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Porque me imagino que la respuesta será sí. Y si la respuesta es sí, ¿por qué presentan esta ley? Pues a final de la legislatura, y sobre todo, ¿por qué la presentan de la manera que la han presentado? Que la presentan a toda pastilla. La presentan a toda pastilla, por ejemplo, pues sin el informe de necesidad y oportunidad que ya el Consejo Económico Social viene a decir, y se indica que la documentación remitida debe ser lo más amplia posible o lo más completa posible. Por eso, señora consejera, desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, le pregunto a usted si con esta ley las mujeres y hombres extremeños seremos y tendremos más y mejores oportunidades en todos los aspectos, señora consejera: social, económico, cultural, político y laboral. Sobre todo laboral, que es el problema más grave que tenemos en esta tierra, en esta comunidad autónoma. Más de 120.000 parados, señora consejera, 70.000 mujeres en paro y una tasa de paro femenino del 27%, nada más y nada menos. Y usted, como máxima responsable de esa igualdad y de ese empleo, pues la solución que ofrece es una ley que se caracteriza, entre otras muchísimas cuestiones, en el que, por ejemplo, la memoria económica de dicho proyecto sea paupérrima. Pero no es paupérrima porque la cantidad sea mucha o poca, sino porque la explicación que dan vienen a corroborar que esta ley al final, señora consejera, y lo acaba de decir usted en su intervención, no supone prácticamente nada nuevo de lo que ya se estaba haciendo en nuestra comunidad autónoma para la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y así lo señala el punto primero de esa memoria económica, que dice que las medidas que se relacionan, aunque generen un coste económico, no conllevan a aumentar la dotación económica existente en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, pudiendo ser financiada con los créditos que anualmente se contemplan en los diferentes proyectos de gastos de la Consejería de Igualdad y Empleo. Al final, señora consejera, mucha ley, mucha filosofía, mucho pensamiento feminista, pero ni un duro y nada nuevo. Por lo tanto, al final no es una ley, sino una real mentira, señora consejera. Mire, red de oficinas de igualdad y violencia, presupuestada desde el año 2006, campañas de inspección dirigidas a combatir la discriminación por razón de sexo, presupuestadas desde el año 2006, políticas de activación y sensibilización, presupuestadas también desde el año 2006. Pero ¿cuál es lo novedoso, señora consejera? Pero es que además usted en esta ley desarrolla 8 medidas más, cuyo coste económico no puede determinarse a priori, dice la memoria económica, y dicen también ustedes, el secretario general de la Consejería. Implantación de un máster en igualdad de género. Nos imaginamos desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida que ustedes tienen que tener conocimiento lo suficientemente bien basado para que exista o se confirme la necesidad de hacer en la Comunidad Autónoma de Extremadura ese máster, y sobre todo que exista pues interés por parte de la población extremeña para poder hacerlo. Elaboración de protocolos específicos de acoso sexual, medidas para promover la igualdad en las diferentes políticas sectoriales, autorregulación del Código de Buenas Prácticas, red extremeña de atención a víctimas de violencia de género,
marca de excelencia en igualdad para aquellas empresas que desarrollen políticas de igualdad de mujeres y hombres, y creación de órganos de cooperación y coordinación, que son 4. Interinstitucional para la igualdad, Comisión Interdepartamental para la Igualdad, Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, Comisión Permanente para la Erradicación y Prevención de la Violencia de Género. Pero y a este respecto dicen ustedes que habrá que crear, eso sí, para esto sí, una aplicación presupuestaria con cargo al capítulo 2, ¿para qué? Para el pago de dietas y asistencia a reuniones del personal no dependiente de la Administración Autonómica que asiste a las convocatorias. Hombre, señora consejera, qué desfachatez. Vaya política de austeridad, señora consejera. Vaya política de austeridad con la que está cayendo en nuestra comunidad autónoma, con 120.000 parados, 70.000 mujeres en paro, una comunidad autónoma que no crece en población, una comunidad autónoma que no tiene tejido empresarial, que no tiene un duro, señora consejera, que usted es la responsable del pago de las ayudas por nacimiento de hijos que no se pagan, que usted es la responsable del pago también de las ayudas de integración en situación de emergencia social que tampoco se están pagando. Y usted va a crear 4 comisiones, ¿asunto de qué? ¿Con qué dinero, señora consejera? ¿Con qué dinero? Vaya terminando. Y por eso, voy terminando, señor presidente, y por eso era tan importante, señora consejera, lo que le preguntábamos desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida acerca de la oportunidad de este proyecto. De nada sirve aprobar esta ley si no se van a poder llevar a cabo las medidas que contempla porque no hay asignación presupuestaria. Y desde luego ahora también entendemos cómo ustedes se sienten tan bien y tan a gusto en ese discurso de las políticas sociales. Sus políticas sociales pues son al final las políticas de la verborrea, de los charlatanes y de la demagogia, del hablar por hablar sin ningún tipo de argumento. Y señora consejera, con este tema como en todos los demás se necesita de una seriedad que desde luego ningún miembro del Ejecutivo hoy por hoy puede hacer gala de ello. Porque, señora consejera, cuando este grupo le ha preguntado acerca de que Extremadura tiene usted que saber qué es lo que quiere, se lo decimos porque el Gobierno lo tendrá que tener muy claro partiendo de la situación de la que parte. Y es de una crisis total y absoluta en todos los sectores de nuestra comunidad autónoma. Y, por lo tanto, ustedes tendrán que priorizar. Y yo, señora consejera, le pregunto, ¿qué es lo que van a priorizar? ¿Las políticas activas de empleo en esta ley, por ejemplo, o el artículo 61 referente a las políticas de salud, el apartado 8, que dice lo siguiente: la Administración autonómica garantizará la evaluación, el tratamiento y las intervenciones necesarias para el cambio de sexo, respetando los procesos de identidad individual. Señora consejera, ¿cuánto cuesta el permiso de paternidad de 4 semanas a esta comunidad autónoma? Y las preguntas son muy claras. ¿Cómo se va a priorizar? ¿Qué van a priorizar? Por ejemplo, las medidas de creación de empleo, como les decía antes, las medidas de cambio de sexo. Y tienen que priorizar. ¿Y saben por qué, señora consejera? Porque ustedes llevan 30 años mal gestionando y mal gobernando esta comunidad autónoma. Y el problema es que no hay ni un duro para hacer absolutamente... Termine, señora diputada. Voy terminando. Nada. En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida no se va a oponer a la tramitación de esta ley, pero eso sí, vamos a solicitar la comparecencia de todas aquellas asociaciones, colegios, instituciones que estén relacionados con el tema que nos ocupa y esperemos que desde luego no se opongan a ello. Es necesario saber qué es lo que opinan las asociaciones de mujeres y no el compendio que nos han hecho llegar a través de ese dossier. Termino, señor presidente. Es necesario también saber qué es lo que opina el colegio, los colegios oficiales de abogados de artículos tan importantes como el 82, el 88 y el 93. En definitiva, nuestra finalidad, señora consejera, es que Extremadura, los extremeños y las extremeñas tengan, señorías, una ley de igualdad de oportunidades que se pueda desarrollar con objetivos, con medidas, con acciones, pero también, cómo no, con presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, doña Rosa María Delgado Carpintero tiene la palabra por 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar nuestra posición ante este proyecto de ley de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Una ley, a nuestro entender, valiente, ambiciosa, con mucho contenido y con cuidada redacción. Una ley que, en esencia, cumple de la mejor manera posible lo que la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía nos tienen encomendado, que es promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas y remover todos los obstáculos que lo impidan o lo dificulten en su plenitud. Señorías, todos los aquí presentes, no solo yo, debemos sentirnos orgullosos del debate que hoy presenciamos. Debatimos una ley de igualdad vanguardista, justa y esperanzadora, pero quienes defendemos y hemos defendido siempre que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho internacional, no debiéramos olvidar al menos un instante la realidad mundial. Y es que en la mayor parte de nuestro planeta, nacer mujer es estar condenada al infierno directamente. En la mayoría de los países del mundo, las mujeres ansían aún libertades muy elementales y mínimas, que no las casen contra su voluntad, que no las violen, que no las golpeen, que no las den menos de comer, que no las asesinen cuando son niñas. Todo eso y mucho más. Pero nosotros debatimos hoy aquí lo que toca debatir: de la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra comunidad, de una ley vanguardista, justa y esperanzadora, que también para eso están las vanguardias. Y a ninguno de los presentes se nos escapa que los niveles de igualdad entre hombres y mujeres que hoy disfrutamos se han conseguido igualar de forma casi milagrosa en los últimos años. Partíamos de una situación no sencilla, pero hubo una generación de mujeres, ¿verdad, señora Frutos?, que con pasión, con paciente impaciencia, pacíficamente, convenciendo solo con la palabra, con su ejemplo y altruistamente, han conseguido que las mujeres de este país puedan casarse libremente y divorciarse, decidan si tener hijos y cuándo, participen de la vida política y del poder, tengan carreras universitarias y disfruten del mercado laboral. Todo eso y mucho más han conseguido. ¿Y qué han hecho mientras tanto los varones, los nuestros también, señora Tortonda? Pues se han ido dando cuenta de que las mujeres han ido cambiando, que han cambiado sus posiciones y sus habilidades. Y lo saben nuestros varones porque son hijos de mujeres que han cambiado, porque tienen hermanas, incluso alguno de ellos se ha casado con mujeres en más de una ocasión. Hay más confraternización de la que usted presume. Y saben que ellas tienen una nueva mirada, una nueva manera de ocupar el mundo. Sabe que las mujeres quieren el trozo del mundo que es suyo y no se conforman con el espacio que les fue dado por una sociedad patriarcal. Y aunque algunos varones se resistan y se han tenido que convertir al post-machismo, otros, la gran mayoría de los varones, se han convencido de que las mujeres están en lo justo y las apoyan. Saben que la lucha por la igualdad ha permitido a este país fraguar las políticas de la modernidad de un modo realista. Saben que la lucha por la igualdad de este país ha hecho plenamente realidad la categoría de ciudadanía y saben que aunque las mujeres no sean irreprochables, desde que comparten con ellas las cosas, la sociedad va mejor. Y señorías, digo que la sociedad va mejor, aunque todos sabemos que persisten todavía diferencias en ella. No hace falta tener el umbral de la percepción muy alto para darse cuenta, y que tenemos retos por delante que abordar, pero lo que he pretendido hasta ahora es reflexionar con ustedes de que comparados con otras regiones o con generaciones anteriores en nuestra comunidad, Extremadura es hoy una región de iguales. Y el mejor retrato que se puede hacer de esta comunidad de iguales y cada vez recoja los retos que nos quedan por delante de hacer es la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género que hoy nos ha presentado nuestro Gobierno. Una ley
que se sustenta a nuestra manera de entender en dos pilares fundamentales: el conocimiento y el diálogo. El conocimiento acumulado de más de 20 años de políticas pioneras de igualdad, desde que allá en 1989 el Ejecutivo extremeño creara la Asesoría Jurídica de la Mujer, que luego fue en el 2001 cuando se transformó en el Instituto de la Mujer de Extremadura. Se han aplicado con éxito 3 planes de igualdad de oportunidades, se han realizado cientos de programas, se han creado la red de oficinas de igualdad implantadas por todo el territorio y presumimos de un modelo de atención, prevención y erradicación de la violencia de género ejemplar en nuestro país. Y todo ese conocimiento acumulado del Ejecutivo lo han puesto en común con asociaciones, con colectivos, con personales y con profesionales que también tenían conocimiento acumulado, pues porque habían trabajado en otras perspectivas y en otros campos en el terreno de la igualdad. Y en el marco del diálogo social, pues se ha debatido con sindicatos y con empresarios. Cada uno ha puesto lo mejor de sí mismo y el resultado es un proyecto de ley que el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista valora positivamente y que va a apoyar sin recelos, porque consideramos que esta ley será la herramienta que nos ayudará a consolidar la sociedad más fuerte, más unida y más feliz que deseamos. Es imposible, eso sí, para nosotros destacar algunos aspectos sobre otros de la ley, y no porque sean numerosos los aspectos a destacar y poco el tiempo que tenemos, sino porque entendemos que dependiendo pues de la posición o de las inquietudes o de las necesidades o de las prioridades que tenga cada ciudadano en un momento u otro de su vida, unos aspectos de la ley cobrarán más importancia sobre otros. Pero lo que sí podemos afirmar con rotundidad, una vez conocido el proyecto de ley, es que ningún ciudadano se sentirá indiferente ante ella y que en alguno de los 106 artículos de esta ley, muy extensos a su vez, encontrará una respuesta a su inquietud o a su necesidad. Y lo que sí nos aporta bastante tranquilidad es saber que a partir de ahora, o a partir de su aprobación, se integrará la perspectiva de género en todas las políticas públicas, en todos los niveles y en todas sus fases. Porque no tengo tiempo, pero observen algún día, si puede, todo lo que hacen y todo lo que les rodea y se darán cuenta que todo tiene que ver con el género. Señorías, voy terminando con una última reflexión. La igualdad, como cualquier conquista social, como la democracia, si me apuran, tiene 2 características. La primera es que es perfectible, esto es, tiene la capacidad de perfeccionarse, esa es su cara. La segunda es que cualquier pequeña cosa, por pequeña que sea, puede producir una entropía en el sistema, esto es, si constantemente no la cuidas, retrocede o desaparece, esa es su cruz. Y para que, como en los últimos años, nos caiga la moneda de cara cada día y los ciudadanos seamos más iguales, pues no bastará una ley. Y necesitaremos de mucho trabajo, de diálogo, de pasión por la igualdad. Pasión por la igualdad, de la que con su permiso el Partido Socialista y los movimientos feministas han quedado un buen ejemplo. Intuyo que no faltará quienes se opongan, entre que los temas de mujer rara vez resultaron agradables, porque no resulta agradable hablar del aborto, ni hablar de la prostitución, ni hablar de la violencia de género, ni hablar de las brechas salariales, entre que no resulta agradable y los atavismos del patriarcado, tendremos que escuchar otra vez un montón de simplezas. Pero esta vez, por favor, señora Tortonda, aviso a navegantes, si tienen algo que reprochar, vayan directamente a la línea de flotación. Nosotros defenderemos los principios por encima de las coyunturas. A ver si pueden ustedes no defender la coyuntura por encima de los principios. Y cuando hablo de principios, hablo del principio de igualdad de oportunidades, del principio de transversalidad, del respeto a la diversidad y a la diferencia, que está por encima para nosotros del único principio que con charlatanería, verborrea y demagogia ha presentado usted aquí, que es el principio economicista. Termino. Recuerden, la justicia que se hace con las mujeres y las que ellas justamente se toman
hacen el mundo más decente, más habitable y más interesante. Y solo por lo interesante que resulta el mundo, una vez que se cambia, habría que apoyar este proyecto de ley. Pero es que además, como diría la profesora Valcárcel, una no tiene ya cuerpo para otras cosas. Muchas gracias. Señora diputada, para cerrar el debate por el Gobierno, la señora consejera de Igualdad y Empleo, doña Pilar Lucio, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Sinceramente, nunca pensé que el Partido Popular interviniese en el día de hoy ante la presentación de esta ley que emana del Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura, utilizando un grado supino de demagogia por el cual, por lo que se ve, debería haber presentado un compañero mío, independientemente de que mi cartera sea la de Igualdad, debería haber presentado esta ley y, sin embargo, ella presenta la ley como mujer de su partido, además que prácticamente sus compañeros están desaparecidos. Me parece absolutamente increíble. En primer lugar, diré con respecto a esto que esta ley es un compromiso del presidente de la Junta de Extremadura, un compromiso que adquirió el 8 de marzo del año 2008 y que además elevó a ley del Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura como la pieza clave que iba a incorporarse en todas las medidas de cambio de modelo productivo que están recogidas dentro de ese pacto. Diré, además, que creo que así como los trabajadores y trabajadoras han luchado por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, que las personas con discapacidad han luchado por sus derechos y han conseguido grandes cotas de igualdad y de derechos, las mujeres tendremos que seguir luchando por los derechos de las mujeres y lo tendremos que seguir haciendo nosotras. ¿Por qué? Porque ¿qué hubiera sido de este mundo si los patronos hubieran luchado por los derechos de los trabajadores y si los hombres hubieran luchado por los derechos de las mujeres? Iba a ser bastante complicado porque hasta la fecha creo que nadie renuncia a sus privilegios para dársela a otros porque ni siquiera tienen la capacidad de identificarlo. Por lo tanto, vamos a tratar de no hacer demagogia barata porque creo que esto es una cosa muy seria. Es una ley para los hombres y para las mujeres de Extremadura, es una ley nueva, novedosa, una ley que ha incorporado todo lo que la ley orgánica en su desarrollo tenía alguna carencia y que nosotros hemos podido incorporar. Dice usted cuáles son las novedades de la ley. Hay muchas novedades, le ilustraré, que en principio aglutina en un texto único materias tratadas tanto por la Ley Orgánica de Igualdad y como la Ley contra la Violencia de Género y también temas relacionados con la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, porque entendemos que tiene que estar íntimamente ligado a todo lo que tiene que ver con la igualdad. También porque añade principios propios denominados generales, como pueden ser los principios del respeto a la diversidad y a la diferencia, la interseccionalidad, la garantía de proximidad y equilibrio en las intervenciones en los casos de violencia de género, también porque constituye órganos en el ámbito autonómico, más allá de los recogidos en la ley orgánica, también en el capítulo de los órganos que se crean, la demagogia también toca casi el cielo. Vamos a ver, por supuesto, la gente que viene a estos órganos, que son funcionarios, que son trabajadores, que son personas que representan asociaciones, claro que tienen que tener una compensación, pero bueno, la compensación que tiene eso, no sé cuántas políticas de igualdad se pueden hacer con eso. Pero bueno, seguimos en esas cotas de demagogia que es la que nos corresponde, por lo que se ve. También nuestra ley profundiza en ámbitos sectoriales, como por ejemplo la educación, la enseñanza universitaria, la salud, los deportes, la inclusión social, el urbanismo, el transporte, la comunicación. También introduce el concepto de doble discriminación para mujer discapacitada y mujer del ámbito rural. Configura un régimen sancionador que no tiene la ley orgánica, que nos parece especialmente interesante. Diseña una serie de medidas organizativas de información, sensibilización, asesoramiento y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos, que son por primera vez también considerados víctimas de violencia de género. Y autoimpone obligaciones a la Junta de Extremadura.
Finalmente, para concluir, articula diferentes medidas previstas en la Ley Orgánica y en otras leyes con la inclusión de las entidades locales y en el ámbito regional de Extremadura. En fin, tiene muchas novedades, aparte de, por supuesto, consolidar nuestra red de servicios públicos y garantizar el derecho a la asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, que me parece que no es baladí, que es una cosa muy importante. Usted ha preguntado, una vez que se ponga en marcha esta ley, ya veo que no le interesa absolutamente nada lo que le estoy diciendo, le pregunta, ¿tendremos más y mejores oportunidades? Y yo le digo, sí, tendremos más y mejores oportunidades, por eso hacemos la ley, porque podremos contar, primero, con toda la sociedad, no sé si con los miembros del Partido Popular, dado el interés que está suscitando el debate de esta ley y el interés que por lo que debe suscita. Mire, solamente con que ustedes pusieran un poquito más de interés, haría muchísimo más para aportar al trabajo de toda la sociedad extremeña que sigue luchando por la igualdad. Más importante que el presupuesto es su interés en este tema, muchísimo más importante. Solamente quiero terminar agradeciendo a tantas mujeres que a lo largo de la historia han trabajado por la igualdad, a mujeres de manera individual, a mujeres que han sido miembros de asociaciones, a parlamentarias, a concejalas, a mujeres profesionales que han luchado por la igualdad y a mujeres humildes que en su día a día lo han intentado y lo han conseguido, porque estamos en otro estatus. Quiero también reconocer a toda la gente que ha trabajado a la hora de desarrollar esta ley, que han sido muchas personas, primero un equipo redactor de alta calidad y en segundo lugar a las asociaciones, a las oficinas de igualdad, a la red de servicios contra la violencia de género y de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Gracias a todos ellos y a todas ellas hemos conseguido tener una ley, la ley extremeña, la ley que va a servir para que realmente consigamos lo que es nuestro objetivo final y es aumentar y fortalecer el concepto de ciudadanía. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora consejera. Finalizado el debate, someto a la consideración de la Cámara esta iniciativa legislativa. Considera el Pleno que el proyecto de ley de igualdad entre hombre y mujer y en contra de la violencia de género de Extremadura debe seguir su tramitación en la Cámara. Entramos en votación. No, yo creo que no. Presentes 58, votos afirmativos 58, ninguna en contra, ninguna abstención. Queda el proyecto de ley de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género en Extremadura. Continuará su tramitación parlamentaria.